Oh, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Levanta tu oración, que lo escuche, que lo escuche. Dile, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, el Espíritu de Dios está aquí. Toca, Señor, a mi hermano, toca a mi hermana. Si vino solo, vino sola, Señor. Dale tu compañía en este momento. Ahora, Espíritu Santo, hazle entender que no se puede vivir solo, no se puede vivir sola. Hazle entender que Cristo es la cabeza, pero que nosotros somos el cuerpo. No puede estar fuera del cuerpo. No puedes estar fuera del cuerpo. Oh, porque un miembro fuera del cuerpo se muere, se seca, se pudre. Oh, ahora Espíritu Santo, toca las vidas, toca los corazones, ministra, ministra, ministra. El Espíritu de Dios está ministrando las vidas. Siga orando, siga orando. A veces pensamos que tiene que ser al final. A veces pensamos que tiene que ser cuando ore el pastor al final. No, no. El Espíritu Santo está orando ahora. Toca, Espíritu Santo. Toca los corazones. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Oramos, oramos, oramos. Poder de Dios. Ahora, ahora, ahora. Toda necesidad sea suplida por el poder del Espíritu Santo. Por el fuego de Dios. Oh, toda tristeza se vaya. Toda tristeza se vaya. Oh, toda soledad se vaya. Toda angustia, toda agonía, todo malestar, toda depresión, lo echo fuera ahora. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Y levanta tus manos, levanta tus manos. Con el gran yo soy. Cantémoslo juntos. Dígalo. Con el gran. Yo soy. Necesito un encuentro, solo las voces. Sígame. Necesito. A ver la iglesia, dígaselo al Señor. Ese coro de ángeles. Vamos, cántelo, cántelo. En adoración. Yo creo que lo puede hacer un poco más fuerte. Vamos, un poco mejor. Cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara. Dígalo. Aquí está el Señor. Aquí está el gran yo soy. Aquí está el Señor para tocar tu vida. Y en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. ¿Cuántos saben que el gran yo soy está en este lugar? ¿Cuántos le dan un aplauso al gran yo soy? No, pero si va a aplaudir, amada iglesia, hágalo con fuerza. Si va a aplaudir, hágalo con entusiasmo. Si va a aplaudir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apláudale como Él se merece. Apláudale. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con gritos de victoria, con címbalos de júbilo.
Vamos, alabe a Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Amén, amén. Salude a 2 o 3 hermanos, dígale bienvenido a la casa de Dios, mientras que me ayudan por favor con las luces. Gracias, dígale qué guapo, qué guapa viniste, qué elegante. Dile, estás para hacerte un selfie conmigo, dígale. Tome asiento, amada iglesia, mientras que me van dando las luces. Damos la bienvenida desde ya a los que se conectan a través de Facebook Live, de las redes sociales. Les damos la bienvenida. No puede haber vida espiritual sin iglesia. Gracias por los 2 primeros amenes. Me motivaron muchísimo para seguir predicando. No existe vida espiritual sin iglesia. La persona que vive una vida espiritual sin iglesia, discúlpeme que se lo diga así, corre el riesgo de convertirse en un espiritualoide. Dígale, yo creo, dígale al que está a su lado, yo creo que el pastor nos está desafiando. ¿Por qué digo esto? Porque si no, esto que hoy vamos a hacer carecería de sentido. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 57. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Cuando Jesús constituye la iglesia, habla del pan, habla del vino, refiriéndose a su cuerpo. Es decir, Él pasa a lo que es una tradición, una fiesta judía, a celebrarla con sus 12 discípulos que vienen a ser la iglesia. No tendría sentido nosotros tomar lo que llamamos Santa Cena o Cena del Señor, como aparece en el libro de Corintios, si yo viviese una vida espiritual sin iglesia. Lógicamente, tú tienes que cuidar, claro, porque todo esto se puede malinterpretar, tú tienes que cuidar tu vida de oración. Tú tienes que cuidar la lectura de la palabra. Tú tienes que cuidar tu vida de santidad. Pero no tiene sentido hacer todo eso sin tener el concepto de lo que hizo Jesús. Él dio su vida por su iglesia. Es más, dio su vida por todo aquel que cree, por todo aquel que cree en el sacrificio que Él hizo. Pero escúcheme bien, pero también dio su vida porque cuando la persona cree, entra a formar parte de una familia, de la iglesia, de los cristianos. Escúcheme bien, y a partir de ahí, no solamente vino a los judíos, dice, vino a los gentiles. La persona forma parte de lo que se constituye como la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Hoy hay millones de personas que van a partir el pan, van a beber del vino y van a hacer un pacto con Jesús. ¿En qué me avalo para decir esto? Cuando el Señor viene, tanto en las parábolas que Él habla en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como el libro de Apocalipsis, Él ya no habla de forma individual. Habla de que viene a recoger a un pueblo, viene a recoger a una iglesia, viene a recoger a una novia. No me está ayudando. Entonces, no puede haber vida espiritual si no hay iglesia. Porque corres el riesgo de convertirte en un espiritualoide. La persona que no vive y que no entiende o no quiere practicar el congregarse, de alguna manera corre riesgos graves. Diga conmigo, riesgos graves. Convertirse en un sectario, convertirse en una persona fuera de la protección del Señor. Es más, las sectas que se han levantado, más grandes que existen al día de hoy, son
sectas que salieron del pueblo evangélico. Se separaron de la sana doctrina. Por eso lo que quiero predicar hoy, y usted va a ver cómo yo encajo esto dentro del mensaje de hoy, está en Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer para entrar dentro del contexto, dentro del 42, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Este partimiento del pan en el original celebraban la cena del Señor. Lo que antes era una Pascua, lo que antes ellos hacían una vez al año, viene a establecerse como un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un pilar de una doctrina. Un sacramento es algo que es sagrado dentro de una religión o dentro de una denominación. Por ejemplo, los dos sacramentos principales que practica la Iglesia evangélica al día de hoy es el bautismo en agua y la Santa Cena. Yo me atrevería a decir que deberíamos de ir más allá y de poner pilares para provocar una reforma, porque algo de lo que sufre la Iglesia evangélica es de identidad, de cultura. Entonces, al solamente tomar esto como algo simbólico, no vamos a las raíces. ¿Cómo le podríamos dar identidad a una iglesia que la necesita en estos tiempos que corren? Volviendo al original, volviendo a la práctica de aquello que es original. Diga conmigo, original. Y eso tiene siempre que ver con un diseño, con algo que Dios hizo desde el principio. Si usted me dice, por ejemplo, las fiestas que celebra el pueblo de Israel, usted podría decir, no, pero es que ellos son judíos, por eso las celebran. Sin embargo, esto que nosotros vamos a hacer ahora es parte de la fiesta de la Pascua. Pero la fiesta de la Pascua incluía más partes, no solamente esta. Esta solamente era la parte en donde Jesús tomó el pan, ponían 4 copas, pero ellos antes habían comido un cordero, y después de esto incluía salir de la esclavitud del pecado de Egipto y dar sus primicias a Dios. Si nosotros avanzamos más, nos damos cuenta de que ellos a los 50 días, por eso le llaman Pentecostés 50, en el Antiguo Testamento Moisés recibe la ley de parte de Dios. Pero Jesús los manda al aposento alto y le dice, esperad la promesa del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice, todos hablaban, llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas la palabra del Señor. Es decir, recibieron la palabra viva del Espíritu. Moisés le dio la palabra de la ley, y en el Nuevo Testamento recibieron la palabra viva del Espíritu. Por eso Jesús decía, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, celebrar Pentecostés nos daría identidad. Dentro del mismo orden cronológico, es decir, en el tiempo en donde Dios entregó la Torá al pueblo de Israel. Ellos celebran la entrega de la Torá, nosotros celebramos el bautismo del Espíritu Santo. Y celebramos que somos parte de una iglesia de Jesucristo. Y por último, si nosotros tomamos identidad, tomamos cultura y vamos a la última fiesta, ¿a qué entraríamos? A Sukkot, la fiesta del tabernáculo, la fiesta en donde nosotros anunciamos que Dios está con nosotros. No solo el nacimiento que se hace en Navidad, sino que celebramos la venida del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme bien, no como para darnos poder, sino como que Dios habita en medio nuestro. Y no solo en la venida del Espíritu Santo, sino la segunda venida del Señor. Por eso creo que a veces hay carencia de identidad y de cultura dentro del pueblo evangélico, porque solamente hacemos esto como parte de un ritual.
Y para adquirir cultura y conocimiento tenemos que ir al diseño. Diga conmigo el diseño. Y el diseño está en Hechos. Esta iglesia, compuesta generalmente por judíos convertidos al cristianismo, tenía un estilo de vida. Y este estilo de vida hablaba de cómo ellos habían entendido que ese Mesías judío había traído una revelación mayor de lo que era el conocimiento que ellos tenían. Por eso vino la persecución. Los judíos tradicionales los persiguieron y los sacaron del lugar. Los judíos tradicionales, dicen, los sacaban de las casas. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Los sacaban de las casas, los perseguían, los encarcelaban y los mataban. Porque hubo un choque, un confrontamiento contra una cultura establecida. Siempre que alguien se convierte de verdad, va a tener un choque contra la cultura establecida. Ellos lo tuvieron con el judaísmo. Cuando alguien se convierte de verdad al cristianismo, ¿sabe con quién lo tiene? Con su familia. ¿Por qué? Porque son católicos, apostólicos, romanos, con casco y todo incluido. Le traicionaste a tu familia. Eres un traicionero, eres una traicionera. Todos nuestros antepasados han sido romanos. Mentira del diablo. Porque tú no eres romano. ¿Dónde está tu DNI? A ver. O tu NIE. Tú no eres romano. Ahora, cuando yo voy a la identidad, al estilo de vida que llevaban los primeros cristianos, yo me doy cuenta de que era una vida práctica, una vida productiva, una vida en donde el Espíritu de Dios se movía con libertad y las señales eran algo natural para ellos. El poder de Dios era algo natural para ellos. La generosidad era algo natural para ellos. El congregarse era algo natural para ellos. El estar en las casas era algo natural para ellos. Ahora, si lo miro en el contexto donde estamos ahora, ¿quiere que le diga algo? Cuando nosotros tratamos de practicar este diseño, rápidamente salen los conflictos. Que el que no se lleva bien con este, que el que está allí no se lleva bien con el otro, que el que está en la cafetería nos discute con no sé quién, que está en el departamento de no sé qué. Y rápidamente salen los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay identidad de cuerpo, no hay cultura establecida dentro de la congregación. No entienden que si tú dañas a tu hermano y tú estás hablando mal de tu hermano, estás dañando el cuerpo de Cristo, te estás haciendo daño a ti mismo, y nadie que ama a Cristo daña a su hermano, a su iglesia. Somos el único ejército que nos matamos a nosotros mismos. Se crean celos, pleitos, divisiones, contiendas, que dice que son obras manifiestas de la carne, por no decirle el mismo diablo trabajando. A mí a veces me da miedo hacer equipos, me da miedo hacer mesas de trabajo, me da miedo hacer grupos de alabanza, me da miedo hacer grupos de audiovisuales, me da miedo de hacer grupos de cafetería, me da miedo de hacer grupos en las casas, porque digo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Se van a pelear, se van a sacar los ojos entre ellos. Y entonces tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que dar este tipo de mensaje para que usted se dé cuenta de que usted está dentro. Mire, aquí está el pan partido, aquí está el pan partido, representa el cuerpo, el sacrificio por cada uno de nosotros, pero aquí está el pan completo. Este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tú te comes un pedazo, pero es un solo cuerpo. Tú eres un pedacito, pero el cuerpo es muy grande. No solo es esta iglesia, hay miles de iglesias en el mundo. Es un cuerpo, es una iglesia. Escuche, no tiene que hablar mal ni de la iglesia de allá, ni de la iglesia de acá, ni de la iglesia, escuche, y menos de su propia iglesia. Dígale al que está a su lado, creo que te están predicando. Pero mire las características, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solamente la iglesia fue constituida para juntarse en un lugar, sino que cuando Jesús da el mandato a su iglesia, le dice, id y haced discípulos. Quiero que esta buena noticia del evangelio corra a todas las naciones. Que se multiplique, que el Mesías ha venido a salvar no solo a los judíos, sino a toda la humanidad.
Y cuando termina este capítulo 2, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el estilo de vida que ellos tenían hacía que la iglesia misma, el mecanismo de la iglesia creciese. ¿Usted quiere un plan de crecimiento personal? ¿Quiere un plan de crecimiento para la iglesia? Aquí viene, del versículo 42 al versículo 47. Lo que yo voy a decir ahora lo puedes aplicar de forma personal, pero si lo aplicas también de forma en equipo, de forma de cuerpo, la iglesia crece sola. Porque el propósito de Jesús es que nosotros tengamos identidad, tengamos cultura y que Él pueda expandir su reino a través de nosotros. Lo primero que hacían, número uno, una iglesia que crece, una persona que crece, es una persona que persevera en la doctrina de la palabra de Dios. Aquí habla, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles eran los evangelios de Jesús. Ahora lo va a entender mejor. Era la revelación del rabino Jesucristo, Yeshua. En realidad era la revelación que ese rabino tenía de lo que eran los profetas y el Antiguo Testamento. En realidad era la revelación de la Biblia. Ellos permanecían en la palabra de Dios. Por eso dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Cuando una persona se sale de la palabra de Dios, se sale de la doctrina de la palabra de Dios, escúcheme bien, entra a ser parte de algo que es distante a lo que está establecido. Y cuando un punto se separa de otro punto a una misma velocidad, en cuestión de segundos o minutos, o escúcheme bien, o años, un punto está tan lejos del otro que no se pueden ni entender, ni ver, ni escuchar. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Y eso es lo que ha pasado a lo largo de los siglos. En cuanto no se permanece en la doctrina, hay discusiones. Nace la iglesia ortodoxa, nace la iglesia católica, nace sectas. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la doctrina. La doctrina de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú permaneces en la doctrina es un fundamento. La doctrina es algo que te va a hacer afirmarte en las creencias y afirmarte en la fe. Si tú no lees Biblia, si tú no amas Biblia, si tú no abrazas Biblia, lo único que puede ocurrir en tu vida es que tú seas un punto distante al conocimiento y a la doctrina. Y cuando tú quieras volver hacia donde estaba, ni vas a encontrar el camino. Por eso hay gente que cuando se aparta, se enfría tanto, que tú le hablas de cosas básicas de la Biblia y dice, no lo entiendo. Porque un día se separó de algo que era la doctrina. Y lo peor de eso es que cuando un punto se separa a la misma velocidad de otro punto. Mire, vamos a hacer la prueba. Pablo, tú que estás de pie, ven, hijo. ¿Tú vas a mirar para allá? Ven, ven. Y yo voy a mirar para allá. Estamos juntos, ¿verdad? En el centro. Y ahora a la par vas a empezar a caminar para allá y yo voy a empezar a caminar para allá. 1, 2 y 3. Él ha llegado allí a un extremo y yo a otro. Si hubiera, estamos hablando de 2 o 3 segundos. Solamente 2 o 3 segundos. Si él sigue caminando, dentro de 5 minutos él está prácticamente a las afueras de Parla y yo al otro extremo de Parla. Si él sigue caminando, él se mete en la carretera de Toledo, dirección Madrid, yo me meto en la carretera de Toledo, dirección, escuche, y estamos andando, dirección Toledo. Si seguimos andando un día entero, yo cruzo Toledo, él cruza Madrid, se va para Guadalajara y yo termino por allá, no sé, ni sé dónde. Cuando llego allá arriba, yo veo un panorama totalmente diferente. Él ya no me ve a mí. Yo aunque grite es imposible que me escuche. ¿Por qué? Y eso a veces pasa, escuche, esto vale para todo. Eso a veces pasa en los matrimonios.
No, pero es que yo estoy dando mi opinión. No, pero es que yo también tengo derecho a dar mi opinión. No, pero es que, escúcheme bien, ya no caminan juntos. Desde que tú iniciaste un camino diferente y otro inició un camino diferente, es imposible, porque tú estás viendo la vida desde otro color, desde otro panorama, desde otra vista. Por eso cuando Dios une, hay que ir. Si lo aplicamos a la iglesia es exactamente igual. Si lo aplica, escúcheme bien. Usted imagínese 5 jugadores de un equipo, de un mismo equipo, que 5 de ellos determinan meter goles en su propia portería y los otros 5 terminan defendiéndose contra su mismo equipo. No sé si lo está entendiendo. A veces eso pasa en la iglesia. Y el árbitro es el pastor. Penalti, mal. Y ya se enfadan con el pastor. Por eso la Biblia habla de perseverancia. Dice, perseveraban en la doctrina. Diga conmigo, doctrina. Pero perseverar no solamente es estar un tiempo. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Me habla de perseverar, me habla de ser constante en lo que yo he creído. Si nosotros somos cristianos es porque alguien durante su vida perseveró. Pasó la bandera, pasó el estandarte, lo pasó y otra generación lo tomó. Si hoy estamos aquí es porque alguien decidió escribir la Biblia, vivir una vida de fe. Algunos fueron, Hebreos capítulo 11, algunos fueron asesinados, aserrados, muertos a espada. ¿Por qué? Porque siguieron y perseveraron en la doctrina que un día enseñó el maestro. Unos con una vida mejor, otros con una vida peor, pero perseveraron. Ahora la persona, escúcheme bien, cuando tiene una vida mejor ni viene a la iglesia. Cuando tiene una vida peor, escúcheme bien, maldice a todo el mundo. Unos bien, otros mal, permanecían en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, toque la que está a su lado. Los mismos que están dirigiendo algún área, algún departamento, son los que chocan contra gente que viene para tratar de ayudar, tratar de aportar, tratar de traer algo nuevo, tratar de traer idea. ¿Alguien está aquí? Toque la que está a su lado, dile, no estamos para dividir. Estamos para unir fuerzas. La comunicación tiene que ver con la comunión. No hay comunión sin comunicación. Entonces, yo tengo que estar abierto, número 1, a escuchar. Y número 2, tengo que estar abierto a dar mi opinión, a dar mi percepción de lo que veo y entiendo que es bueno. ¿Eso sabe qué significa? Significa no ser sectario. Ser sectario es ser exclusivista. Y es separarte de aquello que en un principio es un diseño, es algo original. A veces dentro de la misma iglesia hay sectarismo. Ay, ay, ay. Porque nosotros separamos a unos de otros. Dígale que está a su lado, ten cuidado. Sin darnos cuenta ya empezamos a hablar mal de uno, a hablar mal del otro. Uno empieza a tratar mal al uno, otro empieza a maltratar al otro. Y dice, permanecían en la doctrina, perseveraban en ella y en la comunión unos con otros. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú con quién te comunicas? No, yo solo con ella porque es de mi país. No, yo solo con él porque es un hombre de negocios como yo. No, yo solo con ella porque es con la que cuento los chismes. No, yo solo con... En la comunión unos con otros. Una iglesia que crece es una iglesia que practica una relación, una comunión, que tiene una comunicación.
no es una iglesia aislada. Dígame amén. Número 3, y aquí viene algo poderoso que tiene que ver con el fundamento. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Paremos en el partimiento del pan. Diga conmigo, partimiento del pan. Partimiento del pan no solamente era una celebración, sino que venía a instituirse como lo que el Señor hizo el día de la Pascua judía. Vino a constituirse como la cena del Señor. Si nosotros fuéramos judíos, ¿sabes cómo practicaríamos la Pascua? Una vez al año. ¿Por qué se practica? ¿Se practica una vez al mes o una vez a la semana? ¿O se practicaba en las casas? Porque es algo que el mismo Jesús constituyó como un fundamento. ¿Dónde lo hizo Él? En una casa. Cuando Pedro predicó este mensaje, se convirtieron miles de personas. ¿Dónde iban esas personas? No cabían en un solo lugar. Se reunían en las casas. Entonces, ¿qué hacían? Partían el pan en las casas. La pregunta es, ¿tú qué haces en las casas? ¿Partes el pan o partes a los hermanos en pedazos? Ayúdanos. Habla, Jehová, que tu siervo oye. A lo mejor es pura casualidad. Yo me preparé esto por casualidad, O sea que si la iglesia nació en una casa con Jesús, si la iglesia el día de la Santa Cena se celebró en una casa, si el día de Pentecostés se celebró en una casa, en un aposento alto de una casa, si Jesús entró durante su ministerio, en el libro de Marcos viene revelado que entró a 12 casas y en cada una de esas casas hizo un milagro diferente. Si la iglesia primitiva, el diseño original, partía el pan en las casas, ¿por qué no la iglesia de este tiempo utiliza las casas para darle la gloria a Dios? Ahora los hermanos no, ahora los hermanos se enfadan. No, porque es que mi casa y es mi casa y es mi casa. Escúcheme, si es tu casa, es la casa de Dios. Tengamos visión. Tengamos visión. Visión de reino. Volviendo al diseño original. Dice, partían el pan. ¿Dónde? Lo partían en las casas. El partimiento del pan representa uno de los sacramentos más importantes que tiene en la actualidad la iglesia, que es la Santa Cena. Cuando yo estoy partiendo el pan, cuando yo estoy partiendo el pan, estoy dando de lo que tengo en mi casa. Cuando yo estoy partiendo el pan, estoy revelando que tengo un espíritu generoso. Cuando yo estoy partiendo el pan en mi casa, estoy abriendo mi casa para que mi casa sea casa de pacto con Dios. Y le digo algo, si tu casa es una casa de pacto con Dios, porque la Santa Cena es un pacto, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, esa casa será protegida por el mismo Dios. En esa casa habrá bendición de Dios. En esa casa verás milagros de parte de Dios. Dígale a que está a su lado, parte el pan. Dígale, abre tu casa para Dios. A veces la iglesia no ha crecido. ¿Por qué? Porque honestamente solo pensamos en recibir y no pensamos en dar. Algo que el Señor ponía en mi corazón fuerte era esto. Pregúntale hoy a mi iglesia qué están haciendo ellos para que mi casa crezca. Yo le digo lo que me dijo el Señor. ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia del Señor crezca? Diga conmigo, buena pregunta. Ay, ay, ay. Diga, buena pregunta. Porque aquí veo que los cristianos abrían su casa. Partimiento del pan también significa que comían juntos. Ahora lo vamos a ver. Pero veo que cada uno ponía de su parte. Dice, no, pero es que yo ¿qué puedo dar? Escuche, yo no te estoy preguntando qué puedo dar. Yo te estoy preguntando qué tú puedes hacer para que la iglesia crezca. Porque si ese es el diseño divino, la retórica y el desafío de hoy para ti, escúcheme bien, iglesia,
Es ¿qué estoy haciendo yo? A ver, saque el dedo de profeta, sáquelo. Y en lugar de apuntar, no le apunta al otro. Apúntate a ti mismo y di, ¿qué estoy haciendo yo? No le mira al otro. ¿Por qué le mira al otro? A ver, saque el dedo otra vez, diga, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, es mi responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo? Ahora, haz un análisis. Yo digo, mire, para hacer un análisis, ¿sabe qué hay que hacer? Hacer una lista. ¿Tú haces una lista? Pones la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para que la iglesia del Señor, mi iglesia, crezca? Y entonces, si tú haces un análisis, tú dices, mi casa está cerrada, no colaboro con los hermanos, critico a no sé quién, y se te sale un balance en donde hay más negativos que positivos, significa que, hermano, mejor, yo le digo una mala noticia, está trabajando para el diablo en vez de para Jesús. Diga conmigo, viene bien hacerse una evaluación de vez en cuando. Como decía por ahí un famoso predicador hace muchos años, hay amigos, si no trabajas para Dios, ¿para quién trabajas? Debo de cuestionarme hoy, cuando me acerco al pacto con Dios, ¿qué yo estoy haciendo para no dañar el cuerpo, para no dañar la iglesia? Y ir un paso más allá y decir, ¿qué es lo que puedo hacer para beneficiar al cuerpo y para que la iglesia del Señor crezca y se multiplique? Tóquela que está a su lado y dígale, ¿qué estás haciendo, brother? Cuando llegue el Señor, hallará fe en la tierra. Este versículo me está golpeando y golpeando y golpeando. Porque a veces pensamos que fe es creer nada más. No, yo creo, escúcheme, los demonios creen y tiemblan de miedo. Cuando habla Jesús de fe, no habla de una fe vana, una fe ilusoria. Hay mucha gente que tiene ilusión, pero no tiene fe porque no hace nada. Nothing of the nothing. Entonces, si yo determino hacer algo, yo estoy diciendo, Señor, heme aquí. Lo que tengo y lo que soy es para ti. ¿Sabe que la vida pasa muy rápido? Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, cuando tú te presentas delante del Señor, bueno, Señor, yo tuve fe. Bueno, esa fe llegó a salvarte porque somos salvos por medio de la fe. Pero escúcheme bien, pero yo pienso, mire, no es doctrina, porque si no lo van a malinterpretar. Cuando Jesús habla tanto del reino, el viernes solté un mensaje del reino y me equivoqué, porque solo 4 o 5 lo agarraron. Pero voy a seguir predicando del reino. Pero a veces pienso que cuando Jesús predicaba tanto del reino, yo pienso que el reino es un lugar a donde van aquellos que han interpretado, han recibido revelación de lo que es el reino. ¿Puedes ser salvo? Sí. ¿Pero entrar al reino? Ay, esa es una buena pregunta. Porque dice, y habrá naciones que estarán alrededor de Israel y de Jerusalén, pero solo irán para darle la ofrenda. Es decir, que en Israel, en Jerusalén, que representa el reino, solamente vivirán aquellos que entendieron el reino. Ay. O sea que el reino, me voy a callar, es mucho más grande, más poderoso, más sobrenatural que el entendimiento de lo que nosotros tenemos. La fe te puede salvar. La pregunta es, ¿pero tú entrarás al reino? Porque dice, algunos son salvos, así como arrebatados por fuego. Eres salvo. Pero digo yo, ¿y entonces qué recompensa tiene aquel que abrió su casa, que dio su tiempo, que dio sus primicias, que dio, escúcheme, que hizo pacto con Dios, que aquel que entregó toda su vida, aquel que fue misionero, aquel que se fue a la África, ¿qué recompensa tiene diferente al que no hizo nada? Porque Dios no es así. Entonces habrá gente como que salvado por fe. Y mira, es como te están dando una paliza que te están dejando frito. Y en el último segundo, cuando ya te van a dar la última que te va a quedar cao, el juez dice, ¡stop! ¡Paren el combate! Y te salvaste porque ya era sonó la campana. ¡Tilín, tilín, tilín, tilín!
pero no eres un vencedor. Te estaban dando una paliza que te estaban dejando frito. No ganaste el combate, hermano. No lo ganaste. Ay, pastor, me está dando duro hoy. Sí, es que no lo ganaste. Porque hay gente que en lugar de aportar para que la iglesia crezca, lo que hace, ¿sabe qué es? Es aportar para que la iglesia se divida. Es aportar para que la iglesia, en lugar de multiplicarse, en la iglesia merme. Y hay gente que ora hasta en contra. Por lo menos empieza a orar a favor. Por lo menos empieza a tener una mentalidad de reino. Y a decir, ¿qué es lo que yo puedo aportar, pastor? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Es que hay gente, escúcheme, que solo ve lo negativo. Diga conmigo, yo no soy de esos. Vamos, pero dígalo convencido, porque ni se lo cree. Y sabe que solo miramos los errores. Cuando miramos los errores, estamos perdidos. Tú puedes tener una gran persona a tu lado, pero si solo le miras los errores, estás perdido. Por eso le digo que tú eres un pedacito de pan, pero perteneces a un pan completo. No sé si lo está entendiendo. Perteneces a un pan completo. Perteneces a un pan completo. Tú eres un pedacito, pero perteneces a un pan completo. El pedacito solo, escúcheme bien, el pedacito solo no es nada. La mentalidad de trabajar en equipo. Yo me sorprendo de la habilidad que tienen muchas personas para ser capaces en una empresa, en un equipo deportivo, en la política, trabajar en equipo. Me sorprendo la facilidad que tienen. ¿Lo vas a hacer en la iglesia? Yo a veces pienso, digo, ¿será porque uno es de una cultura, otros de otra, otros de una nación, otros? Yo a veces lo pienso. Una vez cuando vino, cuando llegó mi cuñado, me dijo, y allí como todos somos argentinos, más o menos nos llevábamos bien. Todos éramos orgullosos, entonces no había problema. No. Y a veces hay iglesias, mire, esto es difícil, pero es verdad. A veces hay iglesias que solo se juntan colombianos, solo se juntan nigerianos, solo se juntan dominicanos. ¿Sabe por qué? Porque en esa cultura, al conocerse, claro que hay roces, en todo hay roces, pero te están hablando, diciendo algo, y tú sabes interpretarlo por lo menos. Pero si a ti te dicen algo desde un punto de vista de otra cultura y tú no lo sabes interpretar, puedes quedar ofendido, puedes quedar dañado, puedes no entender lo que te están diciendo. Y en lugar de aportar, y en lugar de colaborar, y en lugar de decir aunque somos de otro, ¿cómo es? Somos de otro lugar, pertenecemos al mismo. Esa es la visión, diga conmigo, esa es la visión. Tú puedes haber nacido en China, puedes haber nacido en Australia, puedes haber nacido en América, pero cuando tú vienes a Cristo, vienes a ser ciudadano del reino de Dios. Cuando yo viajo a un lugar y veo la iglesia de Cristo, rápidamente me siento identificado, aunque haya nacido a miles de kilómetros de esa iglesia. La iglesia de Cristo debe ser un organismo que tenga una mentalidad de trabajo en equipo y una mentalidad de cuerpo. Por eso dije al principio, no puede haber vida espiritual sin iglesia, porque si no te conviertes en un espiritualoide, en alguien que es parte de un cuerpo, pero que está separado de ese cuerpo en sanguinidad, en identidad, en cultura, en visión, y son dos puntos completamente distantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? José, porque Pablo me lo cambiaron. A la de 3 vamos a comenzar a dar un paso. 1, 2 y 3. ¡Viva España! Oye, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno, casualidad no. Dios habla. Una misma visión, una misma dirección, un mismo propósito, una misma identidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando hoy? ¿Por qué una iglesia no crece? Si yo aplico estos principios al revés,
Entonces, sería: una iglesia no crece porque no persevera en la doctrina. Una iglesia no crece porque no es buena en las relaciones. Una iglesia no crece porque no es generosa, no parte el pan, no abre su casa. Una iglesia no crece. ¿Está entendiendo lo que le quiero predicar? Gracias, José. Ahora dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga conmigo: oraciones. ¿Qué son las oraciones? No estaba hablando de la oración, sino que estaba hablando de un conjunto de oraciones. Mire, yo le voy a decir algo fácil, pero que no practicamos. Cuando usted ora, ¿por qué ora? No, pero ¿por qué ora? Oraciones está hablando de un tipo de oración, no en una sola línea, sino oraciones. Oraciones los unos por otros. Oraciones por la casa de Dios. Oraciones por el que no tiene trabajo. Oraciones por el que está enfermo. Oraciones, escúcheme bien. Cuando yo oro muchas veces, cuando la persona ora de forma individual porque no tiene visión de cuerpo, pasa una hora orando y solo oró por él. La pregunta es: ¿Dios responderá oraciones egocéntricas? Si usted lee la epístola del libro de Santiago y habla acerca de la oración, el contexto de la revelación de un hombre de oración que le decían el hombre de rodillas de camello. ¿Sabe cómo es la rodilla de un camello? Cuando el camello se tumba y se apoya sobre las rodillas. ¿Lo sabía? Entonces el camello se apoya sobre las rodillas delanteras y las rodillas traseras. Y solamente una parte del pecho toca el suelo. ¿Sabe lo que me habla eso? Del tipo de oración que tenía Jacobo, conocido como Santiago, conocido como el hermano de Jesús. Era un hombre conocido por las rodillas de camello. Diga conmigo: rodillas de camello. Pregúntele al que está a su lado, dígale: ¿tú de qué tienes rodillas? Cuando llegue el verano, invítele a la piscina. ¿Usted quiere saber si un cristiano ora? Invítele a la piscina y mire sus rodillas. Cuando una persona ora de verdad, no solamente ora por mí, por mi casa, por mi economía, por mi esto, por lo otro, por mi trabajo. Escuche, oraciones, cuando usted lee ese libro de oraciones, dice: orad unos por otros. Constantemente está hablando de las oraciones que tienen que ver con el cuerpo. Ayer hicimos un ayuno y durante toda la semana hicimos ayuno y oración. Fue tremendo. Terminamos aquí las 20 personas que estábamos de rodillas llorando por la presencia de Dios. Era impresionante. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me reveló algo. Dije: hermano, ¿sabe qué? Yo no veo 1500 personas aquí. Yo veo 15, le dije. Los que estábamos aquí, bueno, éramos 20. Digo: pero si 15 pagan el precio, 1500 almas van a venir. Porque esa es la forma de Dios. Unos oran por otros. Yo soy el fruto de la oración de una madre. Mi madre es fruto de oración de un misionero. Ese misionero es fruto de la oración de alguien que decidió salir a predicar a las calles en Estados Unidos, a los marginados, y de repente se convirtió ese marginado, esa persona que estaba en la droga. Dios lo llamó al pastorado, vino de misionero a España, abrió una iglesia, predicó en un pueblecito, se convirtió en una mamá. Esa mamá ganó a su hermana, esa hermana ganó a su hijo, y ese hijo es pastor. Tú eres el fruto de oraciones. Ahora, ¿por quién oras? Creo que otro sacramento. Yo le dije que deberíamos de inculcar cosas, porque dice oraciones, y la Biblia constantemente habla de ayunos. Y ellos, los cristianos del primer siglo, ayunaban los miércoles y los viernes. Está contrastado en la Biblia. Tenían 2 días de ayuno como algo, como un pilar. Y compartía José el otro día, dice: pero es que ahora la gente ayuna media hora.
puede ayunar media hora. O sea que en lugar de comer cada 3 horas, comes cada media hora. Y yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero, escuche, es que ni ayuno ni oro y quiero todas las bendiciones. Todo gratis, 3W, todogratis.com. Esa es la página donde tienes que ir a buscar. O sea, la Biblia me habla de que la iglesia primitiva oraban unos por otros. Cuando yo hago este ejercicio aquí en la iglesia, no creas que es que me lo inventé, es que ya viene en la Biblia. Orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis perdonados. Llamad al anciano de la iglesia y que unja con aceite al enfermo. O sea, habla de una oración unos por otros constantemente. ¿Quién tienes tú en tu lista por las personas que estás orando? Yo siempre en mi lista de oración tengo 5 personas por recuperar para Dios. Tengo 5 personas por evangelizar. Tengo 5 personas por visitar. Tengo una lista de oración en donde yo me he comprometido. Tengo 5 iglesias por las que orar. Tengo 5 ministerios pastores por los que orar. Tengo un compromiso de oración. Si no hay un compromiso de oración, perdóneme que le diga, pero usted es un egoísta. Porque dice, partimiento del pan y en las oraciones. Si no, ¿qué diría? En la oración. ¿Por qué pone en plural oraciones? ¿Por qué? Bueno, si usted lo sabe, dígamelo, porque a lo mejor yo me estoy equivocando. Oraciones porque oraban unos por otros y porque constantemente ellos tenían un estilo de vida de oración. Usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, dice que constantemente ellos no solamente oraban en las casas, sino que tenían horarios para ir al templo a orar. A la hora novena, a la hora, al mediodía, a la tarde. Ellos tenían un estilo de vida de oración. Lógicamente, el templo estaba abierto para ir a orar. Nosotros cuando hacemos eso en esa semana de ayuno y oración y decimos a las 10 de la mañana la iglesia estará abierta hasta las 10 de la noche, solamente se cerrará un tiempecito para los que en tiempo de comida y todo eso, y nos quedamos sorprendidos de toda la gente que viene a orar. Hay mañanas que yo digo, qué hambre de Dios, tremenda la gente de rodillas orando, un ambiente de gloria. Yo ya ni hace falta que predique, porque antes de entrar ya han ocurrido los milagros. Yo lo estoy diciendo por fe, hermana. Porque llegará un momento en donde Dios pondrá un espíritu de oración. No solamente para que Dios me dé un empleo, no solamente para que Dios arregle mi matrimonio, no solamente para que Dios me ayude en mi economía, no solamente para que Dios mejore mi calidad de vida. Escúcheme bien, no solamente para eso, sino para que Dios bendiga a mi hermano, para que Dios levante a mi hermano, para que haya amor, para que haya unidad, para que haya evangelismo, para que haya... Mire la que está a su lado y dígale, gracias por orar por mí. Dígale, gracias porque ya no me criticas, ahora oras por mí. ¿Ha probado en vez de juzgar al hermano a darle un regalo? A darle un regalo. En vez de juzgar, ese no hace esto, este no hace esto, este no viene a esto, este no. En vez de criticarle, juzgarle, ¿por qué no va y le da un abrazo y dice, mira, te doy un regalo? Le compra un regalito. ¿Por qué no invierte en pensar y en hacer algo diferente? En vez de tachar a alguien, en vez de juzgar a alguien, en vez de rechazar a alguien, ¿por qué no piensa en decir, voy a invertir en ese hermano? Voy a ayudarle. Voy a comprometerme, le voy a llamar y le voy a decir, me comprometo a orar por ti. Dime qué es lo que tú necesitas. Yo creo que tenemos que madurar, la iglesia tiene que madurar. Me comprometo a orar, mi compromiso, mira, no tengo muchas cosas, pero de entrada me comprometo a orar por ti. Mire la que está a su lado y dile, me comprometo a orar por ti.
Hay gente que no tiene Biblia. Un día lo dije. Digo, mire, pregúntele al hermano de al lado si no tiene Biblia. Pregúnteselo. Pregúntele, ¿tiene Biblia? ¿Y tú tienes? Pues invierta en regalarle una Biblia. No, pero que se lo regale la iglesia. ¿Sabe cuántas cajas de Biblia nosotros hemos regalado? Hasta Guinea Ecuatorial hemos regalado Biblia. Pero me doy cuenta que aunque tú las regales y la persona no lo recibe como algo que tú te has preocupado, como que, ay, no tienes Biblia, pues yo te voy a dar una Biblia. Te voy a regalar una Biblia. Eso, tú estás invirtiendo en la persona que está a tu lado. Una mentalidad diferente. Un estilo de vida diferente. Así eran los primeros cristianos. Una iglesia que crece es una iglesia que ora unos por otros. Se lo digo de otra manera, tiene un espíritu de intercesión. Oraciones es intercesión. Intercesión no es orar por uno mismo, es orar por los demás. Y miré entre los hombres a alguien que se pusiese en la brecha, dice el Señor en el Antiguo Testamento, y no lo hallé. Pero en el Nuevo Testamento dice, hacían oraciones unos por otros. Tóquele al que está a su lado, dile, me voy a poner en la brecha por ti. Ora por tu esposo, ora por tu esposa y ora por tus hijos, porque eso es tu deber como familia. Pero ora por tu hermano, ora por tu iglesia, ora por tu pastor, ora por el trabajo. Alguien dígame amén a eso. Ayune por otro, no ayune solo por sí mismo. ¿Cuál es la recompensa que tú tienes? Cuando tú ores, dice, entrado en lo secreto, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una recompensa para aquellos que oran por otros. Ahora pregúntele con cariño al que está a su lado, ¿cuánto tiempo dedicas para orar? Una iglesia que intercede. Y termino con esto. Y sobrevino temor sobre toda persona. Mire qué tremendo esto. El poder de la oración trae un temor reverente, trae una atmósfera de la que la persona comienza a respetar las cosas de Dios. ¿A ti no te ha pasado que cuando tú estás ungido por la oración, las personas que están a tu lado se ponen nerviosas cuando van a hablar contigo? A mí me pasa así de veces y no me siento más ungido que nadie. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de Dios. Dios está dentro de ti. Y hay un compromiso tuyo en orar por la gente. Y la gente no lo sabe, pero hay algo en ti que transmite un temor. No porque tenga un nombre, no porque sea un pastor o un apóstol, no. Es porque hay una vida de comunión. No es porque sea mejor que nadie, no es porque me lo haya ganado, no es porque no sea pecador. Todos los días me arrepiento, busco a Cristo y clamo por la sangre de Cristo. Es porque hay un espíritu de oración. Y el temor es ese temor es respeto. ¿Tú quieres que te respeten? ¿Quieres que te respeten? Conviértete en una persona comprometida de oración. Y vendrá un temor. Hay líderes que manipulan a la gente por la posición. Pero no es ese tipo de liderazgo el que Dios busca. La gente debe de buscar al Señor, porque como líder tú eres un hombre, una mujer de oración. Y las personas tienen una reverencia, un temor santo de Dios, un respeto a un hombre y a una mujer de oración. La manipulación en el liderazgo separa a la gente, la aleja de ti, pero la oración en el liderazgo hace que la gente tenga temor por las cosas de Dios. ¿Cuándo vas a empezar a orar? No eres líder porque te pongan en un puesto. Te conviertes en un verdadero líder cuando eres una persona a la que siguen gente por un testimonio, porque pagas un precio, porque buscas a Dios. No me está ayudando a predicar.
Y el temor de Dios hace que la persona diga: yo quiero buscar de Dios como está buscando ese hombre, como está buscando esa mujer. Yo quiero predicar, yo quiero ganar almas, yo quiero ayudar a los necesitados. Alguien tiene que predicar eso. Y la gente tenía temor, las personas tenían temor. Y ese temor hacía, mire lo poderoso de esto. Dice: y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. El temor reverente al Señor, el respeto a las cosas de Dios, trae una honra sobre un lugar, sobre una casa, sobre un ministerio. Y que la honra es la herramienta que facilita el milagro. Aquello que tú honras viene para ti. Si yo hablo despectivamente de mi iglesia, de mi casa, de mi pastor, de mi apóstol, estoy cortando una línea de lo sobrenatural y de los milagros. Pero si yo tengo un temor reverente por las cosas sagradas de Dios y yo aprendo a honrar mi casa, mi iglesia, el ministerio donde Dios me ha puesto, estoy preparando un hilo conductor para que milagros, señales y prodigios. La mitad de la iglesia para acá aplaude. La mitad de la iglesia para allá se queda mirando. Yo creo que toda la iglesia tiene que aprender a honrar. ¿Quiere que le diga algo? Si tú honras a tu jefe, tendrás un buen trabajo. Si tú honras a tu jefe, te subirán el sueldo. Si tú valoras el trabajo donde te han puesto, serás el día de mañana un encargado o un socio de ese empleo, de ese trabajo, de ese negocio, de esa empresa. Ayer di una charla para ministerios, arriba, y le dije: ¿cómo crece una persona en el ministerio? Dice: y como era injusto que los apóstoles, por la gran multitud de discípulos que había, que sirvieran a las mesas porque dejaban de orar y dejaban de estudiar la palabra, dice: oraron para buscar entre ellos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y de sabiduría. O sea que cuando tú miras los 7 diáconos de la iglesia, el primero de ellos era Esteban, y los miras, eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Solo los diáconos, y dice: y Esteban, lleno de poder y del favor y la gracia de Dios, hacía grandes señales en medio del pueblo. ¿Cómo crezco yo en un ministerio? Yo le acabo de poner el ejemplo de una empresa, honrando el lugar donde Dios me ha puesto. Cuando a usted le contratan en una empresa, no pretenda, escúcheme bien, no pretenda llegar arriba de esa empresa así como por su cara bonita. Empiece haciendo lo que le manden. Empiece siendo puntual. Empiece hablando bien de la empresa, porque es la que le da el sueldo. Empiece hablando bien del jefe. Ay, pero es que es millonario. Escúcheme bien, si usted no lo bendice, ¿cómo el dinero va a venir a usted? Y yo le decía: ¿sabe qué? Hasta en una empresa multinacional, el jefe conoce a todos sus empleados por un programa de ordenador. La edad, escúcheme, la nacionalidad, de dónde viene, qué hace, cuál es el empeño que desemplea. Y cuando hay un cargo, esto pasa incluso hasta en la política. Entonces, este que era vicepresidente le cambian a presidente. Este que era presidente de una comunidad, ahora pasa a otra comunidad o a un cargo en nacional. Y entonces van quedando espacios. Los apóstoles pasaron a ocupar su lugar y quedaron espacios para servir. Y entonces en ese espacio hay una evaluación. Buscad entre ellos quién es de buen testimonio, quién está lleno del Espíritu Santo, quién es un hombre, una mujer de oración y de ayuno. No, ese por su cara bonita le van a poner ahí. No, lo ponen porque lo conocen.
ponen porque saben que está haciendo bien lo que está haciendo. Aunque sea, no, pero yo entré de ingeniero, escuche, pero de ingeniero haces lo que te pusieron a hacer como ingeniero. Hay otros ingenieros delante de ti, pero tú tendrás que hacer lo que te manden. Y si quieres ser jefe de ingenieros, tendrás que hacer que te conozcan, que vean que haces bien tu trabajo, que veas que sirves bien, que vean que eres una persona que colaboras, que ayudas a la empresa. Y entonces cuando haya un desplazamiento, un movimiento, quedará un cargo y el siguiente candidato serás tú. Eso pasó en la iglesia. Dígale a que está a su lado, le están predicando. Yo hablo bien de mi iglesia, hablo bien de mi pastor, valoro y honro lo que Dios me ha dado. Y entonces la promoción viene por sí sola. Pregúnteme por qué. Me decían, ¿y cómo yo crezco en un ministerio? Porque Dios te pone la plataforma. Dios es el que te promociona por tú estar en el lugar adecuado, con las palabras adecuadas y honrando el lugar en donde Dios te ha puesto. Honra tu trabajo y te pondrán un buen sueldo. Honra a tu jefe y te subirán de cargo. Honra a tu pastor y tendrás bendición en tu casa. Honra a tu iglesia y no hables mal de ella y Dios bendecirá tu hogar. Y ahora viene lo más poderoso. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Ay, ay, ay. Yo creo que estoy teniendo una visión. Gracias, Señor. Están todos juntos. No se pelean, no hablan mal unos de otros. A ver, mírela que está a su lado y dile, te amo en el amor de Cristo, hermano. Tenían en común todas las cosas. Incluso vendían propiedades para ayudar a la iglesia. Las repartían según la necesidad. Y termina diciendo, y perseveraban, otra vez, perseveraban, unánimes, diga conmigo, unánimes. Perseveraban unánimes, habla de la unidad, habla de estar juntos. Dice, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas. Bueno, esta versión lo pone así, pero la versión de Reina Valera dice, perseveraron unánimes cada día en el templo. Y en la iglesia eran de un mismo sentir, estaban unánimes, subían juntos, colaboraban juntos, servían juntos. Pero no solamente en el templo, se dice, también partían el pan en las casas, y este partimiento del pan ya no era la Santa Cena, era que comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia, se me ha ido el punto, porque esto lo van a dar luego en las células, en las casas paternas. Una iglesia que crece es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, donde ocurren milagros y señales. Es una iglesia que tiene temor de Dios. Ese punto me lo salté. Pero una iglesia que crece es una iglesia que está unida. Número 6, para aquellos que lo están apuntando. Una iglesia que crece es una iglesia que está. Mire la que está a su lado, dígale, estamos unidos. No, Estados Unidos no. Estamos, diga. Estamos en España. Diga conmigo, estamos unidos. Es que algunos se quieren ir a Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Dígale que está a su lado, estamos unidos. Dígale otra vez, mire, esto es un ejercicio, pero las palabras tienen poder de verdad. Dígale, te amo en el amor de Cristo. Qué bello eso. ¿Se lo podrías decir a alguien diferente? ¿Darte la vuelta? ¿O hacia adelante y decirle, te amo en el amor de Cristo? Porque lo de las mismas filas se sientan juntos porque se llevan bien. Díselo a mi hijo que es duro, dígale, te amo en el amor de Cristo. Dígase. Somos un cuerpo. Somos una iglesia. Una iglesia que permanece unida. Las iglesias que no permanecen unidas son iglesias que desaparecen.
que pierden identidad, pierden cultura, no pasan lo generacional, no trascienden en lo generacional. Pero la iglesia que permanece unida trasciende en lo generacional. Es una iglesia que crece solamente porque entiende un concepto. El concepto que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Tu hermano, tú no tienes lucha ni pelea contra tu hermano, ese es el error. Tienes que pensar en cómo tú le puedes ayudar, en cómo orar por él. Tienes que pensar en qué tú puedes hacer para que tu iglesia crezca. Si tú tienes esa mentalidad, tú tienes una mentalidad como la mente de Cristo y una mentalidad como la iglesia primitiva. Porque una iglesia que crece es una iglesia que se mantiene unida. Y dice que partían el pan en las casas, que comían juntos, que tenían un estilo de vida en donde ellos eran generosos. Una iglesia que crece es una iglesia generosa. Y por último dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia que crece es una iglesia que alaba y le da la gloria a Dios en todo. Alguien le dé un aplauso a Dios. Y el Señor añadía, ¿sabe lo que yo estoy viendo en la iglesia? Porque yo tengo que decir lo bueno y lo malo. Lo bueno, diga, lo bueno. Que la iglesia está creciendo. O sea, que vamos por buen camino. Ay, ya se sintió mejor, ¿verdad? Ay. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que le den primero la mala noticia y luego la buena? ¿O que le den la buena y luego la mala? Primero la mala y luego la buena. Pues eso hago yo. Somos una iglesia que estamos creciendo. Porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La reflexión, ¿qué estoy haciendo yo? Yo, acuérdese, para que crezca mi iglesia, la iglesia del Señor, a la que yo pertenezco, que es mi cuerpo, del cual yo no soy un individuo aislado. El individuo aislado se muere, se seca. ¿Por qué se juntaban en las casas? Porque habla de la intimidad. La casa habla de la intimidad. Habla de la generosidad. Habla de compartir. Cuando tú abres tu casa, estás abriendo tu intimidad, repartiendo de lo que hay en tu nevera, de tu comida favorita. Eres tú, es tu persona. Cuando tú abres tu casa, estás diciendo, este es mi salón, mi humilde salón. Este es el lugar donde nosotros oramos como familia, bienvenido. Pero esta es la casa de Dios. ¿Qué estoy haciendo para que mi iglesia crezca? Que es la iglesia del Señor, a la cual yo pertenezco como cuerpo. Esa es la reflexión de hoy. Porque ya hemos visto cómo no crece. Pero hemos visto en los puntos, yo no he enfatizado en cómo no crece, he enfatizado en cómo crece una iglesia. Si usted utiliza estos puntos no solo para la iglesia, para su crecimiento personal, usted va a crecer y se va a desarrollar. Alguien dígame amén. Entonces, una persona que crece es una persona generosa. Una persona que crece es una persona que le da gracias a Dios por todo. Una persona que crece es una persona que entiende el concepto del trabajo en equipo, de que no es independiente. Una persona que crece es una persona que tiene comunión con Dios, mantiene su intimidad con Dios. Una persona que crece es una persona que entiende que la doctrina, la palabra es fundamento para su vida espiritual. Usted lo puede aplicar cada uno de estos puntos y principios para su crecimiento personal, pero también para el crecimiento del cuerpo de Cristo, porque somos uno en Cristo. Este es el poder. Esto es el poder de Dios. Cuando te preguntan ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Tú qué respondes? ¿Tú entiendes lo que es la Trinidad?
Si Dios dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno, manifestado en tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo. En el principio era el verbo, la palabra, Dios, la palabra, Espíritu de Dios, palabra. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que es el mismo Dios hecho carne, revelándose a la humanidad. Dice, y Él ascendió a la presencia del Padre, al lugar en donde estaba. Dice, yo vengo, si os hablara las cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo os voy a hablar las celestiales de donde vengo? Las palabras que yo hablo son las que oigo hablar de mi Padre. Y entonces Jesús vuelve al lugar de donde venía. Dice, pero no os dejaré huérfanos, os mandaré al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, el soplo de Dios, el aliento de Dios. Mi mismo Espíritu vendrá sobre vosotros. Dios es uno manifestado en tres personas diferentes. Pero lo poderoso es la unidad de Dios. Ese es el mensaje. Dios no está dividido. Es imposible que su iglesia venza si está dividida. La iglesia debe de entender la unidad. Y la unidad está en el cuerpo de Cristo. Dios mismo revela este misterio a través de su naturaleza. Un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Pero es uno solo. Un solo Dios manifestado de formas diferentes. Hay un solo cuerpo que es la iglesia. Se manifiesta de formas diferentes. Tiene dones diferentes. Es de culturas diferentes, pero es un solo cuerpo. Cuando tú entiendes el poder de la unidad y que Dios no se divide a sí mismo, usted va a cuidar su iglesia. Usted va a mirar las virtudes de sus hermanos. Usted va a pensar en cómo hacer crecer su iglesia y usted va a comprometerse en orar por sus hermanos. Alguien dígame amén. Póngase de pie, amada iglesia, por favor. Vamos a adorar a Dios un momento y voy a invitar a los pastores o los diáconos que hoy les toca servir para que tomen el pan, tomen el vino. Si me pueden subir el púlpito arriba, por favor. Diga conmigo, ¿qué puedo hacer? Gracias, Pablo. Para que mi iglesia crezca. Diga conmigo, ¿qué estoy haciendo para que mi iglesia crezca? Esa es la reflexión. Porque yo ahora me voy a acercar a una mesa. Me voy a acercar a un pacto. Este pacto habla de permanecer en el cuerpo de Cristo. Se lo voy a leer. Evangelio de Juan. Diga, ¿qué puedo hacer para que mi iglesia crezca? Dígale al que está a su lado, ¿qué podemos hacer para que nuestra iglesia crezca? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 42. Perdón, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando yo me acerco al pacto, vayan colocándose diáconos, pastores, rápidamente, tomen las bandejas. Cuando yo me acerco hoy a este pacto, si me pueden subir, por favor. Cuando yo me acerco hoy a la mesa, estoy haciendo un pacto de permanencia. Un pacto de perseverancia.
¿Qué le dije al principio? Que esto nos da cultura, nos da identidad. Un pueblo sin cultura se pierde, porque pierde la identidad. Oye, ¿tú de qué país eres? Vamos a poner, yo como soy de España voy a poner España, pero tú podrías decir Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. Pero si España pierde los toros y pierde la paella, ¿por qué lo conocen? Si España pierde las playas, pierde el turismo, ¿por qué lo conocen? Si pierde su estilo de vida, su cultura, su identidad, ¿por qué lo conocen? Entonces, si a ti te quitan las arepas, te quitan ¿cómo es? El plátano frito ese, te quitan los frijoles, te quitan el sancocho, te quitan... Ese ejemplo, aunque es alegre, sirve para esto. Si tú no haces pacto con Dios, si tú no comes su carne, Jesús lo dijo, y tú no bebes mi sangre, no hay permanencia en mí. Esto habla de permanecer en Cristo. Dígale al que está a tu lado, te interesa permanecer, porque el regalo es grande, es la vida eterna. Me molesté en buscar este versículo en el original, en hebreo. ¿Y sabe lo que dice? Me sorprende porque dice, el que no come mi carne y traga mi sangre. Y otra versión dice, el que no come y traga mi carne y bebe mi sangre. Y utiliza la palabra tragar o el verbo tragar. ¿Sabe que hay gente? Mire lo que Dios me reveló. Esto es fuerte, en el original, en hebreo, lo busqué. Utiliza la palabra comer, beber, pero pone el verbo tragar. Hay gente que tomó esto como un ritual. Se lo ponen en la boca, lo comen, lo mastican y lo beben, pero nunca lo tragan. ¿Sabe por qué no lo traga? Porque cuando sale no tiene pacto con Dios, sigue viviendo de forma diferente. Pero cuando tú lo tragas, tú lo aceptas, tú lo digieres. Toda esa sustancia de ese pacto pasa a ser parte de tu sangre, energía de tu vida, parte de tu vida. No sé si está entendiendo. ¿La sangre qué es? En la sangre está la vida. Por eso dice tragarlo. No es solamente comerlo por comerlo. No sé si me estoy dando a entender. No es solamente ponerte, perdóneme que lo diga, una hostia. Es masticarlo, es tragarlo, es hacerlo tuyo, es digerirlo para que la composición de ese pacto, esa sangre, pase a ser parte de tu sangre. Te da identidad de Cristo. Te mete códigos en tu genética. No sé si lo está entendiendo. Ella es Cristo en ti. Tú eres con Cristo. Por eso dice, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. El poder de la sangre. Yo lo resucitaré. La genética divina viene a ti cuando tú haces pacto con Dios. Por eso dice tragarlo. Hay gente que sabe que es como el chicle. Hay gente que viene a la iglesia, sí, esto, lo otro, pero es como un chicle, nunca lo traga. Al final lo escupe. Hay gente que tiene así el evangelio. Lo mastica, viene, lo mastica, le parece, no le parece. Nunca hace pacto, nunca lo traga. No digiere la palabra que se le ha dado. Digiere la palabra de una vez. Traga la palabra. Haz pacto con Dios. No solo lo mastiques, sino trágalo de una vez. Y haz pacto con Jesús. El que no come, el que no traga y come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Tienes que
tragarlo. No solamente decir voy sin ningún tipo de compromiso. Voy, pero no hay pacto con Dios. No, trágalo de una vez. No lo mastiques más. Trágalo. Hazlo tuyo. Deja que la naturaleza del Hijo venga sobre tu vida. Diga conmigo, lo voy a tragar. Cristo en mí y yo en Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, dígalo. Hay poder en la sangre